La tecnología GPON, que está regido por el estándar ITU G984, está transmitiendo de bajada 2.5 gigabits por segundo y de subida 1.25 gigabits por segundo. Es un sistema asimétrico. ¿Cuál es la que está trabajando hoy en día Furukawa? Tecnología GPON, por la robustez que tiene y por las ventajas en mejoras de transmisión de bajada especialmente. En la industria muchos se han preguntado, bueno, ¿esta tecnología cumple normas de cableado estructurado? Muchos lo han puesto en juicio y la respuesta es muy sencilla. Realmente sí cumplimos con las normas de cableado estructurado y nosotros especificamos nuestros productos de tal forma que las cumplan. Reconocido en la 568, bueno, aquí hago una aclaración porque la norma se ha actualizado, ya no es la C0 sino es la 0D, anexo A, cableado de fibra óptica centralizado. Esa topología que está expuesta en la norma cumple a cabalidad con nuestra solución que estamos ofreciendo en estos ambientes. También está reconocida por el manual de las telecomunicaciones de la VIXI, por el TDMM13. Entonces es una tecnología que realmente sí está avalada por normas de cableado estructurado convencional que hemos trabajado en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son las ventajas significativas en cuanto a estas redes ópticas pasivas? Estamos hablando de unos ahorros significativos a niveles de CAPEX. Estamos hablando entre un 42 a un 54%. Eso se traduce en ¿qué? En menor inversión de infraestructura, en menor inversión de equipos activos, optimización de espacios, canalizaciones más pequeñas. Y esto, el porcentaje va cada vez aumentando en función de los números de puntos a implementar. Es decir, que se empieza a evidenciar estos ahorros a partir de 200 puntos de red. Ahí se van a ver el diferencial. Proyectos que demandan 2.000 puntos de red, 1.500, 80 puntos de red, donde se requieren muchos centros de cableado. Con esta solución realmente vamos a encontrar un ahorro en costos. Respecto a la operación, también hay unas ventajas significativas. Estamos hablando alrededor del 23 hasta el 70% que se refleja en reducción de costos de consumo de energía de los sistemas de aire acondicionado que normalmente se deben alojar en esos cuartos técnicos. Como no requerimos ya estos espacios, además de que los dispositivos son pasivos, ya no va a ser necesario implementar estos sistemas. Por eso estamos hablando de eficiencia energética. Fundamentalmente para proyectos de construcciones verde, proyectos LEED, que a medida que nosotros podamos garantizar una solución totalmente eficiente, inmediatamente pues va a tener un reconocimiento y una puntuación fundamental para este tipo de construcción que ha adquirido una gran importancia en el nuevo sector de la construcción. Mantenimiento y operación, con estas soluciones ya son totalmente centralizadas, es decir que la gestión se hace desde un único equipo, en comparación de los sistemas de switching que hay equipos de distribución, agregación, equipos de acceso, donde tocaba administrar cada equipo, configurarlo uno por uno pues para poder poner en marcha en el proyecto. Aquí los tiempos de mantenimiento son mucho menores. ¿Qué otros inconvenientes? Anteriormente con el tema de mantenimiento de la fibra óptica, ¿cuáles eran los problemas, por ejemplo, que teníamos nosotros en el mantenimiento de la fibra? Exactamente. A muchos nos tocó conseguir alcohol isopropílico, un material que por lo menos en Colombia es prohibido porque tiene otros usos no muy atractivos, desafortunadamente.
Entonces adquirir ese tipo de insumo no es tan fácil. Además de unos elementos como unos trapitos especiales, de unas fibras para tratar de que el núcleo no se vea afectado por rayones, etc. Hoy en día ese problema ya está solucionado. Se disponen hoy en día en el mercado limpiadores de impacto seco, que simplemente hacerle un clic a los conectores queda totalmente limpio el núcleo de la fibra. O sea que el tiempo de mantenimiento se reduce casi cerca del 80% en comparación con lo que se venía trabajando anteriormente. Resumiendo las ventajas, estamos hablando de menor infraestructura activa, ya no vamos a requerir equipos de agregación, de distribución, especialmente, por ejemplo, en un campus universitario. Menor infraestructura pasiva, menos números de cables, soluciones más flexibles ante reformas a futuro, a nuevas implementaciones o temas de escalabilidad, de crecimiento, mayor control en la gestión y mayor vida útil, como les venía nombrando, tecnologías a prueba de futuro. Aquí podemos observar una imagen de un proyecto donde teníamos más de 240 cables de UTP. Con la solución LaserWave de fibra óptica estamos demandando simplemente 10 cables de 12 hilos. Por eso se está hablando de un ahorro del 89% en infraestructura de canalizaciones. Adicionalmente de la inmunidad para ambientes críticos. La fibra perfectamente puede trabajar en zonas donde haya exposición de campos generados por los motores de inducción en una industria, que el cobre realmente es bastante susceptible. Gamas de aplicaciones de esta tecnología, aplica para diferentes tipos de mercados. Especialmente resalto proyectos de aeropuertos, que son grandes superficies, que para llevar todas las comunicaciones nos tocaba implementar anteriormente varios centros de cableado distribuidos en toda la terminal. Hoy en día necesitamos solamente uno para dar servicio a todos los usuarios, tanto sector comercial del aeropuerto como servicios de aeronavegación, entre otros. Aplicaciones para la industria. Hoy en día estamos hablando de la industria 4.0, donde cada día todas las celdas de producción están interconectadas, están conectadas al internet. ¿Cuál es el medio de transmisión más idóneo? La fibra óptica. Vamos hablando también de algunos ejemplos de call centers, de grandes superficies como son los centros comerciales, donde puede aplicar muy bien esta tecnología. Hospitales, sector hotelero, entre otros. LaserWave, ¿qué nos va a permitir? Una convergencia total en todos los tipos de aplicaciones que trabajan con tecnología IP. Estamos hablando de sistemas cerrados de televisión, sistemas BMS, centrales de incendio donde se requieren hacer un tipo de monitoreo, perifoneo, controles de acceso, telefonía IP, acceso a servicios cliente-servidor en un data center. Todo esto puede funcionar en una única infraestructura. Esa es una de las ventajas también que debemos como tener en cuenta. Realmente el concepto de este tipo de redes es una red cuya topología es denominada punto multipunto. Es decir, nosotros salimos con un equipo activo que se llama un concentrador óptico o una OLT a través de un puerto de fibra llamado GPON. Salimos con un solo hilo y de ese hilo va a alimentar lo que es un divisor óptico, un splitter, que va a dividir esa entrada en n número de canales.
Es totalmente pasivo, no requiere ningún tipo de alimentación eléctrica y cada uno de esos canales se van a interconectar con unos equipos activos que van a estar en los puestos de trabajo del usuario. Porque obviamente los equipos, tanto computadores, cámaras, tienen finalmente una interfaz cableada, una interfaz RJ45. Y por medio de este equipo pues hacemos la respectiva conversión. En este concepto, entre ese equipo activo de cabecera del cuarto de equipos hasta el equipo activo de usuario, podemos garantizar una distancia de hasta 20 kilómetros. Es decir, que la existencia de cuartos intermedios o equipos activos intermedios que van a amplificar las señales por su limitante en distancia ya no van a ser requeridos. Entonces, ese es el concepto general. Todo lo que corresponde a lo que conocíamos como backbone, cuarto técnico, cableado horizontal, va a ser simplemente una red óptica pasiva. Esto es una comparación entre las soluciones de switching tradicional, que normalmente están conformadas por una capa de core, una capa de distribución y de agregación y finalmente una capa de acceso. En nuestra tecnología LaserWave GPON vamos a requerir menos equipos de capa 3, vamos a reemplazar la capa de distribución y de agregación por medio de un concentrador óptico y una serie de splitters que son equipos totalmente pasivos. Cubrimiento, distancia de hasta 20 kilómetros. Esta es una topología LAN convencional en un edificio corporativo, donde tenemos un cuarto de equipos en la parte inferior. De ahí se colocan los equipos de core, puede ser también un data center donde vayan a alojarse los servidores. De ahí normalmente se hacía una distribución por backbone, ya sea en cobre o en fibra óptica multimodo, a cada uno de los cuartos de cableado que disponen los pisos. De ahí sale un cableado horizontal, cuyo canal está limitado a 100 metros para llegar a los puestos de trabajo. Esto es lo convencional. Con LaserWave ya no necesitamos esos centros de cableado, simplemente los vamos a reemplazar por unas cajas de este tamaño, que son unos distribuidores ópticos de fibra óptica, distribuidores ópticos de menor escala. Los splitters, en este caso puede estar ubicado en el mismo cuarto de la OLT del equipo principal. Entonces aquí hay una ventaja significativa, ya no hay cuartos técnicos y además podemos llegar hasta el último punto más lejano de un servicio LAN que normalmente en un cableado no lo podíamos satisfacer. Economía en espacios de canalizaciones. Este es un caso puntual donde tenemos 240 cables categoría 6, donde prácticamente el peso de la bandeja podía estar alrededor de los 960 kilogramos. Esto involucraba dimensionar canalizaciones muy anchas y soportería bastante robusta para que la bandeja no vaya a caerse. Con la solución LaserWave vas a transmitir los mismos servicios simplemente con 10 cables de fibra óptica de 12 hilos. Ya no necesito canalizaciones más grandes, ya el tema de soportería va a ser, no va a requerir que sea robusta o que necesite hacer soportería cada segmentos cortos de la canalización. Eso es una de las ventajas fundamentales. Reducción en espacios de equipos, de gabinetes de comunicaciones. En LaserWave incluso podemos llegar a un gabinete de pared, pero simplemente va a albergar una bandeja de fibra o 2 splitters. Sí, se requieren alojar los splitters en esos espacios. Esto genera reducción de costos de materiales, reducción de costos de instalación y mantenimiento, menos cables, menos material, mayor rapidez en la instalación para aquellos proyectos que tienen un cronograma bastante exigente en su implementación.
reducción de tiempos de instalación y sin necesidad de maniobras en racks, entre otros. Esto es un ejemplo, un comparativo entre un corte vertical de una gran superficie, puede ser un centro comercial, dispone de 3 niveles aproximadamente, donde nosotros en la solución LaserWave solamente partimos desde un cuarto de equipos, donde vamos a alojar la OLT y simplemente vamos a hacer distribuciones a nivel de backbone a cada uno de estos distribuidores, que es una cajita de este tamaño, que van a estar dispersos en diferentes puntos del piso para conectar finalmente los equipos ONT o ONU, que son los equipos que van a estar lo más cercano al usuario. Frente a una solución de cableado tradicional donde nos toca generar una serie de centros de cableado para dar cubrimiento a lo que nos permite la norma de distancias menores de 100 metros. Se requiere una infraestructura más grande, canalizaciones mayores. Tenemos que garantizar cuartos mínimo 12 metros cuadrados según dice la norma, aunque desafortunadamente hoy en día en los proyectos nos dan un espacio bastante reducido. Las firmas de arquitectura, por ejemplo, que el cuarto técnico te dan un cuarto de 2x2, está ubicada en el peor sitio, donde baja tubería hidrosanitaria encima de los racks. Hemos tenido muchos problemas y muchos choques con los arquitectos en este caso en el tema de uso de espacio. ¿Qué infraestructura involucra más en el tema de los cuartos técnicos? El uso de UPS locales para alimentar los equipos de switching, los mismos switches, sistemas de detección y extinción de incendios y el sistema de grounding and bonding. Cuando ustedes quieran comparar una solución LaserWave versus cableado tradicional, no hay que hacer la comparación por componente. Es decir, cuánto me vale el metro lineal de fibra versus lo que me vale el metro lineal de cobre. Así no se hace la comparación. Esto se debe hacer en forma de sistema. Es decir, que no solamente los elementos pasivos de un cableado estructurado, como un patch panel, el cable UTP, los patch core, no, hay que involucrar también otros elementos que están intrínsecamente asociados a esa infraestructura. ¿Y cuál es? Los cuartos técnicos. Me toca dotarlos de un piso antiestático pues para control de estática, por ejemplo. Sellos cortafuego, los fire stopping. Las bandejas que salen de esos cuartos, que son bandejas sumamente anchas, requieren mayor material de cortafuego. Temas de grounding and bonding, de telecomunicaciones. En cada uno de esos cuartos tienen que poner un barraje de tierras, un TGV, e interconectarlos entre todos los cuartos hacia un barraje principal denominado TMGB que se ubica en la subestación. ¿Cuánto nos cuesta esa infraestructura? Si los cuartos están muy separados por norma, hay una tabla donde te indican los calibres del cable de conexión entre los barrajes, que pueden estar oscilando en cables 2 ceros, 3 ceros. ¿Cuánto cuesta esa infraestructura? Los sistemas de aire acondicionado que requieren, dependiendo pues de la disipación térmica que se tengan en esos sitios. Por lo menos en varios proyectos donde las condiciones también ambientales no favorecen, toca poner un sistema de aire acondicionado que bueno, que debería ser de precisión, pero en muchos casos manejan sistemas de confort, pero igualmente consumen mucha energía, además de los costos asociados en la instalación mecánica. Los ductos para comunicación con los sistemas de condensación, el uso del refrigerante, eso cuesta. Temas de detección, extinción, controles de acceso, todas las adecuaciones que hay que hacer en esos recintos suman dinero y hay que involucrarlos a la hora de comparar a nivel de costos entre la solución GPON versus solución de switching tradicional. Este es un video de
la solución LaserWave que nosotros tenemos fundamentalmente que involucra nuestros productos. Esto está aplicado para una red enterprise corporativa, es un segmento que lo tomamos como ejemplo. Una solución flexible donde llegamos con las fibras del operador de servicio hacia un único cuarto de equipos, donde vamos a contar con la OLT, que es el concentrador óptico, los splitters y todo lo que son los cables troncales. En este caso también utilizamos soluciones preconectorizadas y realizamos el tendido hacia ciertos sitios. Pueden involucrar un rack o no lo pueden involucrar, eso depende del diseño, de la topología que queramos utilizar. Ahí, como pueden evidenciar, tenemos splitters o distribuidores ópticos, todo pasivo. Ese punto no necesita alimentación eléctrica y de ahí hacemos el tendido de los cables troncales hacia los distribuidores de nivel A. Desde este punto vamos a hacer cableado horizontal hacia unos elementos que son las rosetas ópticas. Esto se comporta como el faceplate óptico o el faceplate que todos conocen. Y desde ese punto nos conectamos a nuestro equipo remoto, la ONP. Desde ese punto ya se sacan las conexiones hacia el computador, hacia el teléfono, hacia el access point, entre otros. Reducción de consumo de energía. Tenemos los patch core de tecnología BLI, es decir, que toda nuestra infraestructura óptica de cables troncales y cables accesorios es de tecnología Bending Loss Insensitive, o sea que no van a tener problemas en el tema de instalación con los radios de contacto. Disponible para diferentes segmentos, como ya lo habíamos comentado. Esto ya es un referente de lo que les había nombrado de la norma 568.0D, anexo A, y otros anexos adicionales donde avalan la tecnología, la aplicación GPON, aparte del Ethernet convencional o el ATM, también la tecnología GPON está involucrada en esta normativa. El registro del TDMM13 que también pues la avala. Esto ya es la descripción de algunos de los equipos activos. Este es uno de nuestros equipos más grandes, que es un chasis de 40 puertos GPON. Cada puerto GPON nos puede manejar alrededor de 128 salidas de datos. Es decir, que si tenemos un equipo de 4 puertos GPON podemos manejar hasta 512 salidas de usuario. Tenemos un equipo de 40, ese equipo nos puede trabajar hasta más de 3.000 puntos de red, con un solo equipo de 7 unidades de rack. Es un chasis de alta disponibilidad. Tenemos 2 fuentes redundantes para en caso de falla de la fuente de alimentación procedente de una UPS-A o de un circuito B. Tenemos 2 tarjetas supervisoras o tarjetas de gestión a nivel de switching. Tenemos una principal, una secundaria. Y tenemos unos módulos de uplink. Esos son puertos Ethernet, que son las conexiones aguas arriba para interconectar con el switch core de una gran corporación. El switch core se encarga especialmente de conectar los servidores o permitir la salida hacia el mundo exterior. Es un equipo que tiene también funcionalidad a nivel de capa 2 y 3 en switching. Incluso si para pequeñas empresas donde disponen de un solo servidor de video o un solo servidor de dominio, inclusive podría utilizarse este equipo como equipo de core y conectar directamente esos equipos a los puertos de uplink. Este es un equipo ya más pequeño, para ya empresas más pequeñas. Este normalmente trabaja con 4 puertos GPON hasta una capacidad de 512 puertos de datos que podemos suministrar. Tiene 8 interfaces de uplink de 1 giga, están en configuración combo, si lo requieren tanto en cobre como en fibra óptica. Dispone también de 2 fuentes redundantes en su parte posterior, en caso de que falle un circuito, pues entra a trabajar inmediatamente el otro. También tiene funcionalidades de capa 2 y 3,
Decir que con estos equipos puedes hacer enrutamiento con los protocolos abiertos llamados OCPF, BGP, RIP versión 1 o 2. Puedes generar segmentación por VLANs sin problema. Este es un equipo intermedio, es de 8 puertos, GPON, estamos hablando de 1024 salidas de datos con un solo equipo. Tiene 8 interfaces de uplink de 1 giga más 2 puertos SFP Plus para conectar transceivers de 10G. Podemos manejar transmisiones también de mayor capacidad aguas arriba del equipo. Y estas son las descripciones de los equipos de usuario, los que llegan al puesto de trabajo. Esta es una de las ONTs que disponen de 4 puertos 10-100.000, lo digo entre comillas porque ya saben que los recursos de consumos de ancho de banda no vamos a llegar al giga, sino a lo que realmente consuma esa aplicación, que no ha superado el Fast Ethernet. Tenemos 2 salidas FXS o 2 puertos POTS, es decir que podemos conectar telefonía análoga a través de esos puertos y podemos trabajar una planta con protocolo ZIP, puede ser un sistema Asterisk o Avaya o de otros fabricantes reconocidos. Prácticamente este equipo se convertiría como un NAT, haría toda la codificación, generaría la señalización ya en esos puntos de salida para trabajar ya telefonía análoga. Esto es muy atractivo en hoteles, donde ponen un teléfono principal que puede ser de tecnología IP, pero en los baños normalmente se encuentran, o en otras salas, se encuentran teléfonos de tecnología análoga. Por medio de este punto de acceso realmente podemos garantizar eso. También tenemos otros equipos para distribución de señales de televisión. No está en esta presentación, pero simplemente es de 4 puertos, más 2 puertos FXS, más un puerto RF, cuando queramos transmitir televisión por cable a través de nuestra red Laserwave. Disponemos de un equipo también PoE, para aquellos dispositivos que requieran alimentarlos a través del patch cord de par trenzado a sus salidas. Este equipo soporta alrededor de 28 vatios por puerto para un total de 80 vatios del equipo. Es decir, que la sumatoria de todos los consumos de potencia tienen que ser menor o igual a 80 vatios. Cumple con el protocolo IEEE 802.3 AT, que está dimensionado pues para soporte de 28 vatios, 28, 30 vatios. Tenemos también un equipo de un puerto para aquellos servicios que, como una cámara que esté lo más lejana o un usuario que solamente necesita un punto de conexión, podemos implementar este tipo de equipos. Son de muy bajo consumo, son fácilmente, se pueden instalar fácilmente en esa zona sin problemas. Estos son los dispositivos pasivos, estos son los splitters que nosotros manejamos. Los hacemos de este formato para cumplir normas de cableado estructurado, para que tengan mejoras en la gestión respecto a las conexiones, porque en el mercado existen tecnologías de splitter, pero muy orientadas a tecnologías FTTH o FTTX, el llamado Fiber to the Home, que también utiliza el concepto de GPON. Pero utilizan otros dispositivos, otra serie de splitter y no siguen normas de cableado estructurado porque no aplican para ese segmento. Pero para nuestra solución LAN, nosotros fabricamos estos dispositivos para que sean totalmente gestionables. ¿Qué valores agregados tenemos hoy en día? Tenemos un equipo especializado en proyectos, en ingeniería, en dar soporte. Tenemos la posibilidad de hacer análisis de viabilidad del negocio, de comparar una solución versus la otra, de resaltarles al cliente los beneficios que tienen en inversión del proyecto como en operación. Otro plus que nosotros tenemos es que nuestra solución es completamente monomarca, es decir, tanto el tema activo como pasivo, un único fabricante. Esto nos ayuda a eliminar las zonas grises que se presentan en cuanto a niveles de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en los proyectos se generan problemas porque si falla las comunicaciones,
Algunos usuarios no, que son los equipos activos, o que el fabricante B dice no, es la red de cableado, y se generan esas disputas, esas zonas, no se tiene claro el responsable. En cambio, si es una solución totalmente monomarca, solamente hay un único responsable, en este caso Furukawa. Disponibilidad de producto. Para la región andina especialmente, nosotros tenemos un centro de distribución en la ciudad de Cali, Palmira, con alrededor de $5 millones en inventario para hacer toda la distribución a diversos países. Startup de la solución, ¿esto qué quiere decir? Que a través de nuestros canales certificados, en el primer día de la implementación, Furukawa va a estar presente en la configuración de los equipos, con el objetivo de garantizar de que el proyecto vaya a funcionar perfectamente. Por eso nosotros incluimos este servicio de startup, pues para garantizar de que los proyectos se lleven a cabo de una forma conveniente. Soporte remoto 24/7, hoy en día estamos trabajando un segundo nivel de servicio. El primer nivel es nuestro canal integrador certificado. Nosotros ofrecemos servicios de remoto para resolver temas de configuración, dudas. Podemos integrarnos con nuestros clientes o con el área especialista de TI y empezamos a cruzar información pues para poder resolver el problema. Y nuestra red de instaladores acreditados. Hoy en día nosotros estamos formando a canales que sean autónomos en implementar este tipo de solución, que sean el primer nivel de soporte. Para ello, Furukawa como fabricante dispone de los centros de capacitación que disponen de todas las herramientas de diseño, de cómo generar un listado de partes que sea interesante para los clientes finales. Temas relacionados con el soporte. Eso es uno de los plus, y obviamente en los cursos también se tienen equipos activos donde los enseñamos a configurar los mismos. No solamente para los mismos instaladores o canales acreditados, sino también se organizan cursos para cliente final, donde el área de networking o de TI sean autónomos también en entender cómo es este tipo de configuraciones. Eso es el valor agregado que nosotros tenemos. No solamente es vender cajas y ya, no. Nosotros vendemos soluciones con todo el soporte para que nuestros clientes tengan totalmente la tranquilidad en que el sistema no les va a funcionar. Novedades. A finales de este año vamos a sacar 2 equipos de alta densidad, 2 OLTs. El primer modelo es el LLD 3096, es un equipo que va a soportar hasta 96 puertos GPON. El que ya les había mostrado soporta 40. Este va a ser un equipo más reducido, va a consumir 6 unidades de rack, va a atender, imagínense, 96 puertos GPON por 32 por 4. Estamos hablando más de 12.000 salidas de datos que va a soportar ese equipo. Además de su alto nivel de disponibilidad, interfaces de uplink de 10G, donde los puedo agregar para tener mayor capacidad, doble fuente redundante de energía, doble ventilador, es decir que este equipo es tolerante a fallos, garantiza un alto nivel de disponibilidad. Tenemos también otro equipo que vamos a sacar al mercado que es de 32 puertos PON, es más reducido, también con estas mismas ventajas, especialmente en alimentación eléctrica, fundamentalmente. Disponemos también de una solución de administración bajo una interfaz gráfica amigable para el usuario, donde podemos hacer las configuraciones de cada uno de los, equipos principales, bajo un ambiente muy fácil, crear los planes de servicio o asignaciones de ancho de banda hacia los diferentes grupos de usuario, lo podemos hacer de una forma muy rápida, muy fácil.
Es el llamado Conscious Provisioning y pues vamos a sacar una nueva versión que va a ser el APROS. Soluciones GPON industriales. Vamos a disponer de equipos ONTs para uso industrial donde va a soportar altos niveles de temperatura, ambientes un poco más agresivos. También lo vamos a incluir en nuestro portafolio, para el sector minero, por ejemplo, para ciertas industrias. Esta es una solución que va a ser bastante funcional. Entonces, en conclusión, ¿qué están haciendo ustedes como para diferenciarse de este mercado que es tan competido en el tema de cableado estructurado, donde realmente todo se está traduciendo efectivamente a nivel de precio? Con esta solución no solamente van a garantizar un buen precio, sino también una nueva tecnología, una innovación hacia sus clientes finales y con todas las ventajas que hemos resaltado. Muchas gracias. Quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre este tipo de tecnología. Como lo había enunciado en alguna diapositiva, para todo tipo de aplicaciones, grandes superficies. Por ejemplo, en industrias lo podemos manejar en aeropuertos, centros comerciales, edificios corporativos. Y otro sector que es muy llamativo es, por ejemplo, instalaciones de patrimonio arquitectónico, donde tender 400 o 240 cables UTP en un museo o en una instalación gubernamental, pero tiene una fachada que no se puede alterar, que no puede haber infraestructura visible, esta es la solución. Esto precisamente porque van a reducir bastante el cableado y el uso de la infraestructura. Incluso Furukawa, mediante nuestra empresa OFS de Estados Unidos para los hogares, ya desarrollamos una solución llamada Invisible Light. Es decir, que la fibra óptica se va a disfrazar con los elementos arquitectónicos que tenemos en un hogar o incluso en un museo, integrándolo con el portafolio de Laserway. Ya no vas a tener, el hilo de fibra óptica va a estar oculto, no lo vas a ver. Tenemos soluciones interesantes pues para ese tipo de instalaciones. En Invisible Light, por ejemplo, la solución que te digo es el tiempo de instalación es muy reducido. Se vende un kit con una serie de adhesivos, accesorios, donde simplemente el instalador va extendiendo el cable con el guardaescobas o el perfil que se utilice y lo vas escondiendo. Ya si es una solución un poco más convencional donde manejamos ya troncales de fibra pero más reducidas, ya pues utilizamos infraestructura de menor tamaño, pero como las bandejas canastillas y eso, pero el tiempo de instalación es más rápido que tender 240 líneas de cobre. Con simplemente 5 cables troncales de fibra óptica tienes cubierto tu negocio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces doy finalizada la presentación. Muchas gracias por asistir a este evento. Lo mismo agradezco a los organizadores. Muchas gracias.